vamos a ver los delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Es una figura que en el Código Penal argentino está prevista, o están previstos porque son más de un delito, en una ley especial que es la Ley 13.944. Es una ley del año 1950, ya tiene 70 años de existencia esta ley. En otros códigos penales habíamos mencionado que se unificaban todos los delitos que afectaran los derechos de la familia. Por eso, por ejemplo, en el Código Penal español están previstos, además de los delitos que ya hemos visto contra el Estado civil, eh, también están previstas figuras como esta que vamos a ver ahora, aglutinadas todos en un mismo bien jurídico protegido. Bien, en el caso de nuestro sistema penal, los delitos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar están en una ley especial y se dice que el bien jurídico protegido es la familia, aunque minoritariamente algunos autores pocos dicen que sería la persona afectada. Por ejemplo, Fontán Balestra incluía este delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar entre los delitos contra las personas. Ahí lo trata en su tratado de derecho penal, precisamente lo incorpora dentro de esos delitos. Pero mayoritariamente se entiende que el bien jurídico protegido es la familia, no el sujeto individual que se vea afectado. Vamos a ver los delitos que están previstos en esta ley. En el caso del artículo primero de la ley, está prevista la figura básica, con prisión de 1 mes a 2 años a los padres que, aún sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años o de más si estuviese impedido. En el artículo 2 también está prevista la figura de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, pero ya no se refiere a los padres en relación a los hijos, sino que se menciona a una cantidad de sujetos con distintas relaciones familiares. La misma pena, dice el artículo 2, sería para quien se sustrae a prestar los medios indispensables para la subsistencia aún sin sentencia civil, el hijo respecto a los padres impedidos. Inciso B, el adoptante con respecto al adoptado menor de 18 años o de más si estuviese impedido, y el adoptado con respecto al adoptante impedido. Como se ve, son distintas relaciones de familia en las que, según el derecho civil, estas personas se deben entre sí una mínima obligación de prestar lo que se llaman los alimentos indispensables. Continúa el artículo segundo de esta ley mencionando también al tutor, guardador o curador con respecto al menor de 18 años o más si estuviera impedido, y termina con el cónyuge con respecto al otro cónyuge no separado legalmente por su culpa. Luego, en el artículo 2 bis está previsto, en esta ley 13.944, el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta, es decir, el caso de quien maliciosamente se insolvente, es decir, se deshaga de sus bienes con la intención, con la mala intención de no cumplir precisamente con estas obligaciones de pasar alimentos a las personas que correspondería pasar. Luego en el artículo 3 está prevista una norma especial que establece que las personas obligadas no se eximen de su obligación por el hecho de que haya otras que también tengan obligación de pasar alimentos. Y en el artículo 4 finalmente una corrección de que en el artículo 73 se incorpora también como un delito de acción privada este delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima sea el cónyuge. Bien, en primer lugar, algunas consideraciones de política criminal con respecto a este delito, y lo mismo vale con respecto al delito de impedimento de contacto de los padres con sus hijos, que vamos a ver en otra parte, en otro video. Estos dos delitos, que son delitos que afectan a las relaciones y derechos de familia, son figuras muy criticadas desde la óptica política criminal, concretamente desde el principio constitucional de última ratio, porque se considera que este problema de el no cumplir con las obligaciones alimentarias o el no cumplir con los regímenes de visitas que se establezcan según el derecho civil o los juzgados de familia, sería mejor tratarlos de otra forma y no con el derecho penal. Si consideramos que el derecho penal tiene que ser el último recurso,
la última ratio, el principio de mínima intervención del sistema penal, entonces sería mejor intentar una solución para estos problemas que pudieran tener generalmente los padres cuando están separados y buscar otras alternativas que no sean tan graves como el sistema penal, porque en definitiva son todos delitos que prevén una pena de prisión, y si se llevara a cabo realmente un proceso y terminara con una pena de prisión, el perjuicio va a ser mayor, sobre todo para los hijos, que es lo que supuestamente se pretende resguardar o proteger. Para la familia, que es lo que se pretende proteger, imagínense que el padre que no cumple con la obligación alimentaria, si se lo manda preso, menos va a cumplir estando en la cárcel. O la otra persona que impide el contacto del menor con su otro padre no conviviente, si se lo manda a prisión, va a ser más perjudicial para los niños. Por eso es que no es que se fomente este tipo de conductas de ningún modo. La idea es que se busquen otras alternativas con otras ramas del ordenamiento jurídico, generalmente con las ramas del derecho que son reparadoras, y que no se utiliza el derecho penal, que en definitiva causa más perjuicios que beneficios en la protección de la familia. Bien, pero es ley, está previsto en este caso desde hace 70 años, entonces tenemos que hacer un análisis integral desde el punto de vista dogmático de las figuras que están previstas en esta ley. Vamos a empezar con el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, que está previsto en los artículos 1 y 2. En los dos casos el delito es el mismo, es decir, la conducta típica es la misma, la única diferencia es que se mencionan sujetos diferentes. En el artículo primero, como hemos visto, se menciona la obligación del padre respecto a los hijos, y en el artículo 2 se menciona la obligación de los hijos respecto a los padres, adoptantes, adoptados, cónyuges, etc. Pero básicamente en los dos casos vamos a ver la conducta, que es una conducta omisiva, es igual tanto para el primero como el segundo artículo. Bien, es un delito de omisión propia, o sea, de omisión simple. En los dos casos, artículo primero y artículo segundo, no debe confundirse con los delitos de omisión impropia. Muchas veces se piensa o se identifica que el delito de omisión impropia es aquel en el que se exige un autor determinado, un autor especial, la persona que está en posición de garante. Entonces tiende a confundirse cada vez que la ley menciona un autor específico con una omisión impropia. No es así. Es un delito de omisión propia, es decir, de omisión simple, con un autor especial. Pero no es un delito de omisión impropia, porque fíjense que no se exige un determinado resultado, no se exige un vínculo entre la omisión y un determinado resultado típico. El delito se consuma simplemente con el no cumplimiento de la obligación alimentaria. Desde este punto de vista también es un delito de peligro, no es un delito que exija un resultado determinado. Basta con el mero incumplimiento, no hace falta que a consecuencia de ese incumplimiento la persona damnificada sufra hambre o sufra alguna afectación en su vida o su salud. Simplemente se consuma el delito cuando no se cumple con esa prestación alimentaria debida. Entonces, es un delito de omisión propia con una autoría especial. Solo pueden ser autores las personas que están mencionadas expresamente ahí en la ley 13944, artículos 1 y 2. Como es un delito de omisión propia, y como en todo delito de omisión propia, entonces los elementos del tipo objetivo son tres. En primer lugar, una situación típica que genera un deber de actuar. En segundo lugar, la no realización de la acción debida, de esa acción mandada por la ley. Y en tercer lugar, la posibilidad material de realizar esa acción mandada por la ley. La situación típica en este caso está contextualizada, es decir, surge del mismo texto legal, que indica que determinadas personas tienen la obligación de pasar alimento, exista o no una sentencia civil. En ciertas situaciones y de acuerdo al derecho civil, hay personas que tienen la obligación
de prestar de pasar alimentos a otro. Generalmente eso va a estar determinado en una sentencia judicial, o de no ser así puede tratarse de un acuerdo entre las partes. No hace falta que exista una sentencia judicial. Entonces, el primer elemento es que exista una situación que le genere al supuesto sujeto activo la obligación de pasar esos alimentos. Hay una discusión con respecto a qué clase de alimentos son los que se tienen que pasar. Por una parte, un sector de la doctrina dice, de la doctrina penal, que se refiere a prestar alimentos, y cuando se habla de alimentos debe entenderse esa expresión alimentos en el sentido del derecho civil, y eso significa no solamente una suma de dinero que sea suficiente para la compra de los alimentos básicos indispensables y los medios indispensables para vivir, sino también alimentos significaría, en un sentido más amplio, la obligación de mantener a esa persona en la misma situación en la que estaba antes de la separación, antes del divorcio, por ejemplo. Entonces, en estos casos, o según esta posición doctrinaria, el concepto de alimento, de la obligación, la situación típica que surge de la ley 13.944 sería más amplio que el concepto que tiene el otro sector de la doctrina, que dice no se refiere a los alimentos en ese sentido amplio como se lo entiende en el derecho civil, sino que la ley misma habla de los medios para la subsistencia, y esos medios para la subsistencia no es el concepto amplio de alimentos y todo lo que tiene que ver con esparcimiento y mantener el mismo nivel de vida que tenía la persona antes del conflicto de la separación, sino que solo se refiere a la cantidad suficiente de medios que sean necesarios para la subsistencia de ese otro. Esta distinta concepción de los alimentos puede tener importancia práctica en aquellos casos en los cuales la cuota alimentaria que se ha fijado sea una cuota, digamos, en valores económicos alta. Se supone en el caso de personas de un gran nivel económico, de altos ingresos económicos, la cuota que debería pasar, por ejemplo, el padre a sus hijos que viven con la madre, podría ser una cuota importante, y por supuesto mucho más de lo necesario para lo que es estos medios para la subsistencia. Entonces, en ese caso, en un ejemplo así, se configura el delito si el padre, en vez de pasar esa suma completa de la cuota alimentaria, solo pasa lo que se consideren medios para la subsistencia. Esa sería la cuestión a discutir en un caso práctico. Bien, según la primera concepción se daría el delito, según la segunda concepción no se daría el delito, porque esta persona estaría cumpliendo con lo que la ley llama los medios para la subsistencia, aunque no cumpla con las obligaciones totales que le impone la ley civil. Creo que esta segunda posición es la correcta. Por respeto al principio de legalidad, porque la ley expresamente habla de medios para la subsistencia y no de todas las obligaciones que establezca el derecho civil en cada caso particular. Y desde la óptica del principio de última ratio, que considera al derecho penal como el último recurso para resolver un determinado conflicto social. Independientemente de que esa persona que cumple solo con los medios necesarios para la subsistencia y no cumple con el total de la cuota alimentaria establecida por el juez de familia, por ejemplo, claro que va a tener responsabilidad civil, la responsabilidad civil que corresponda en ese caso, pero no estaría configurado el delito. Entonces, la situación típica sería esa obligación de pasar alimentos a una persona determinada. El segundo elemento de la tipicidad objetiva es la no realización de la acción mandada, y esto se configura, es decir, se da este segundo elemento toda vez que el autor no cumpla con el pago en forma completa, o cuando lo haga parcialmente, independientemente de qué se entiende por el pago, si son los medios para la subsistencia o si son los alimentos. Pero supongamos que
que estemos de acuerdo en que se trate de esos medios para la subsistencia, y esos medios para la subsistencia signifiquen una suma de, supongamos, 20.000 pesos. 20.000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el autor para no incurrir en este segundo elemento de la tipicidad objetiva? Bueno, tiene que cumplir con esa obligación mensual de pasar 20.000 pesos todos los meses. Recordemos que este segundo elemento de la tipicidad objetiva, la no realización de la acción debida, es siempre la mejor conducta que puede realizar el autor. No cualquier conducta, no basta con cumplir de cualquier manera. Entonces, si los medios para la subsistencia son 20.000 pesos, tiene que cumplir 20.000 pesos. No cumpliría entonces con la conducta si deposita, por ejemplo, la mitad del importe que corresponde en el caso concreto. Claro que también juega en esto el principio de insignificancia, y si lo que le faltara pagar mensualmente es una suma insignificante, esa cuestión formal no le podría hacer incurrir en un delito. Por ejemplo, si en vez de los 20.000 pesos depositó 19.950, ¿no? Bien. Pero de todas maneras, la conducta debida es la mejor conducta posible para el cuidado del bien jurídico. El tercer elemento es la posibilidad material de realizar la acción en cualquier delito de omisión, sea propia como esta o impropia. Posibilidad material de realizar la acción significa que en el caso particular el sujeto, el supuesto autor del delito, haya tenido la posibilidad material de cumplir con ese pago. No la va a tener una persona que, por ejemplo, ha perdido el trabajo y el trabajo es el único medio de subsistencia económica que tiene. Entonces, si se trata de una persona que gana su dinero con el trabajo diario de la semana o del mes y no tiene ahorros como para cumplir con esa obligación que le corresponde mensualmente, entonces ahí no se daría la posibilidad material y no habría delito en ese caso. Bien, autores del delito según lo establece la ley, solo los que están mencionados ahí: los padres, los hijos, cónyuges, adoptantes, adoptados. Esas son las únicas personas que pueden ser autores. O sea que es un delito de omisión propia con autoría especial. En el aspecto subjetivo se trata de un delito doloso. Entonces el autor tiene que saber que tiene esa obligación de pasar alimentos, tiene que saber que no está cumpliendo con esa obligación y tiene que saber que puede cumplir con esa obligación. Podría haber un error de tipo si el autor no supiera o se equivocara con respecto a cualquiera de estos tres elementos. Por ejemplo, no le notificaron la sentencia o la obligación de la cual surge cumplir con ese pago. Por ejemplo, cree erróneamente que ya depositó la suma mensual que corresponde y se trataba del depósito del mes anterior. Ese sería un error sobre el segundo elemento. O él cree que no tiene dinero y en realidad sí lo tiene, se olvida de que tenía guardada una suma con la cual podría haber cumplido la obligación de ese mes. Cualquier error sobre estos elementos excluye el dolo, sea vencible o invencible. Como no hay forma culposa, llevaría entonces el error de tipo a la atipicidad en cualquiera de estos casos. Se trata de un delito de acción privada cuando la víctima es el cónyuge. En los demás casos es un delito como cualquier otro. Bien, en el artículo 2 bis está previsto el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta, y esto significa el insolventarse maliciosamente para no cumplir con esas obligaciones alimentarias. Este delito no estaba en la ley originaria de 1950, sino que se incorpora en el año 1991 con una ley especial que fue la ley 24.029. Y esta ley incorpora un texto muy parecido, casi igual, al texto que está vigente desde hace mucho tiempo en el Código Penal original, que se refiere a la insolvencia fraudulenta del artículo 179, segundo párrafo del Código Penal argentino. Si ustedes comparan el 179 en su segunda parte con este artículo 2 bis, se van a dar cuenta de que son muy parecidos. Solo cambia la finalidad especial, que en este caso de la ley 13.944, la finalidad de la persona que se insolventa fraudulentamente tiene que ser
para no cumplir con la obligación alimentaria. En aquel caso del 179, el sujeto se insolventa para no cumplir con obligaciones genéricas, digamos. Bien, hay también diferencias en cuanto a la pena, algo que a veces se critica, porque la pena que tenemos en el artículo 2 bis de la ley 13.944 es el doble de la pena que tenemos allá en el 179, que es un delito contra la propiedad. Bien, dice el artículo 2 bis que va a tener una pena de 1 a 6 años de prisión el que, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio, o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare en todo o en parte el cumplimiento de dichas obligaciones. Bien, más allá de la diferencia esta de las escalas penales, también hay una diferencia en cuanto al momento en que se puede cometer la insolvencia fraudulenta del 179 y esta insolvencia alimentaria fraudulenta. ¿Por qué? Porque en la insolvencia fraudulenta genérica se puede cometer solamente en un momento determinado, que sería durante la existencia de un proceso o después de una sentencia condenatoria. Eso lo vamos a ver en los delitos contra la propiedad. Pero en este caso, en la insolvencia alimentaria fraudulenta, se puede cometer en cualquier momento, no necesariamente cuando haya iniciado un proceso o se haya dictado una sentencia condenatoria. Es decir, este delito de insolvencia fraudulenta se podría cometer cuando el autor, por ejemplo, supone que en el futuro tendría una obligación alimentaria, entonces ya se insolventa para no afrontar para quedar imposibilitado de afrontar esa futura obligación alimentaria. Bien, el tipo objetivo de la insolvencia alimentaria fraudulenta. El delito consiste en frustrar, dice, frustrar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que tuviera el autor, en todo o en parte, es decir, totalmente o parcialmente esas obligaciones. Y tiene que darse por alguno de los medios específicos que están enumerados en el mismo artículo, que son la destrucción, inutilización, daño, ocultamiento, desaparición o disminución del valor de los bienes que tiene. Y es necesario que se utilice como medio la insolvencia. Si no existe este acto de insolvencia, entonces no se daría el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta. Por ejemplo, si se frustra una parte del cumplimiento de las obligaciones, como sería el no cumplir con un pago mensual, pero si no se lo hace por medio de la insolvencia, eso puede ser el delito del artículo primero, segundo, pero no el artículo del 2 bis, porque en este caso se exige como medio insolventarse para llegar a esa frustración del pago total o parcial. Bien, sujetos activos solamente pueden ser las personas que tengan esta obligación de pasar alimentos según el derecho civil. Y en el tipo subjetivo, primero, es un delito doloso, o sea, el autor tiene que saber que tiene esa obligación de pasar alimentos, tiene que saber que se está insolventando para frustrar esa obligación, y se exige un elemento subjetivo especial, porque se exige que el autor maliciosamente se insolvente con la finalidad de eludir precisamente esas obligaciones alimentarias que establece o que le impone el derecho civil.